Vamos a ver la conjetura de Mertens, pero antes vamos a necesitar definir una función, la función de Moebius. Esta función va a depender de lo siguiente. La denotamos mu de n y entonces puede valer tres números: 1, -1 o 0. Para que sea 1, n tiene que ser un natural libre de cuadrados, pero además que tenga una cantidad par de factores primos. -1 también libre de cuadrados y ahora una cantidad impar de factores primos. Y 0 si no está libre de cuadrados. Y ahora vamos a decir, ¿qué es eso? Libre de cuadrados. Es muy importante porque nos define los valores de esta función de Moebius. Por ejemplo, tomemos el 6. Es 2 por 3 en primos y no hay ningún cuadrado, así que este es libre de cuadrados. Pero no podemos decir lo mismo de 4, que es 2 al cuadrado. O, por ejemplo, 12, porque es 4 por 3. 2 al cuadrado por 3. Es decir, que estas son las cosas que tenemos que fijarnos para ver si vale 1 o -1 y después ver la cantidad de factores primos. Por ejemplo, empecemos con mu de 1. Esto va a ser un caso especial, vamos a poner que vale 1. Mu de 2 tiene que ser -1, porque está libre de cuadrados y tiene una cantidad impar de factores primos que es el mismo. Es decir, todos los primos le va a pasar eso. Tiene una cantidad impar de factores primos que va a ser el mismo. Luego, mu de 3 tiene que valer lo mismo. Ya podemos poner directamente mu de primo vale -1. Mu de 4, bueno, este tiene cuadrados, así que directamente vale 0. No está libre de cuadrados. 6, este sí está libre de cuadrados, 2 por 3. Por lo tanto, al tener dos factores primos, tiene una cantidad par y eso hace que tenga que valer 1. Pongamos uno más, por ejemplo, el 9 es 3 al cuadrado, no está libre de primos, así que vale 0. Como podemos ver en la gráfica, no podemos predecir todos los valores de la función de Moebius porque depende de la distribución de los primos y sus características, pero esto no es algo nuevo en el sentido de cuando vimos la hipótesis de Riemann en términos de la función de Liouville, y la función de Liouville era otra función que dependía de la distribución de primos. Por lo tanto, sabemos que va a ser una función que, a pesar de que no podemos decir mucho, todo resultado sobre la distribución de primos va a influir sobre cada una de estas funciones. Lo mismo también ocurría con la función divisor. Nosotros también teníamos un resultado de equivalencia de la hipótesis de Riemann en términos de la función divisor y era otra función que no podíamos predecir exactamente sus valores, pero también está relacionada con la distribución de primos. Entonces ahora vamos a decir cuál es la conjetura de Mertens, porque no la hemos enunciado. Necesitamos armarnos esta función m de n, que es la sumatoria desde 1 hasta n de mu de n. Es decir que vamos sumando unos, restando -1, por decirlo de alguna forma, o sumando -1, y los ceros no aportan nada, según lo que nos dice la función de Moebius. Si tenemos muchos números naturales que son libres de cuadrado, pero tienen una cantidad par de factores primos, entonces la función de Moebius se va a empezar a despegar, se va a ir hacia infinito, si es que no hay números naturales con
cantidad impar de factores primos y que sean libres de cuadrado que los frenen. Y es como que los que no están libres de cuadrado no aportan nada. Nos importa simplemente la medida entre los que están libres de cuadrados. Y otra vez, esto es muy parecido a lo que hacíamos con la función de Liouville. Entonces avanza casilleros con libre de cuadrado y cantidad par de factores primos y retrocede casilleros con libre de cuadrado, pero una cantidad impar de factores primos. Entonces, si esto sumara siempre 1, esto se podría ir a más infinito si es que estos no los pueden frenar, o viceversa. Si hay muchos menos unos, esto se iría a menos infinito y eso es porque los unos no lo pueden frenar. Pero la conjetura de Mertens va a ser sobre el módulo de Mn, es decir que nos importa ver que esté controlado tanto hacia el lado 1 como hacia el lado menos 1. Si se puede controlar, si hay tantos unos como menos unos, esto va a estar de alguna forma acotado. Y la conjetura nos dice que esto es menor a raíz de n para todo n mayor a 1. Acá tenemos cómo evoluciona Mn, que podemos ver como si fuera una onda, como que los unos empiezan a ganar, después ganan los menos unos, va, viene, pero como que en principio no tenemos nada asegurado. Está puesta esta curva como si fuera una cota, como que uno puede imaginarse que va a haber una cota del tipo raíz de n, y como acotamos el módulo, esto tiene que ser tanto raíz de n por arriba como por abajo. Vamos a hacer dos observaciones interesantes. La conjetura de Mertens implica la hipótesis de Riemann. Esto significa conjetura de Mertens verdadera, hipótesis de Riemann verdadera. Conjetura de Mertens falsa, no nos dice nada de la hipótesis de Riemann. Otra observación es que Stieltjes también dijo que demostró, pero no se encontró una demostración, que m minúscula n, que es m grande de n, sobre raíz de n, estaba acotado. Esto es más débil, ¿por qué? Porque no tenemos nada más que la sumatoria, sino que ahora le metemos un raíz de n abajo. Entonces, estamos frenando la serie. Y además no estamos siendo específicos con la cota. Acá tenemos raíz de n, acá puede ser cualquier cota. Entonces, como se puede ver, parece que Mn se mantiene siempre dentro de estas cotas, y de hecho para números mucho, mucho más grandes, por supuesto computacionalmente, se sigue viendo que se mantiene dentro de estas cotas. Sin embargo, en 1985 se demostró que la conjetura es falsa. Eso lo demostró Andrew Odlyzko y Hermann T. Riele. Ahora, si uno pone la conjetura de Mertens en términos de la de Stieltjes, eso sería que m minúscula de n esté entre 1 y menos 1. Esto es algo importante porque deja más en claro la diferencia entre la de Stieltjes y la de Mertens. La de Stieltjes es directamente que haya una cota. La de Mertens tiene que ser específicamente 1 y menos 1 módulo menor a 1. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque lo que Odlyzko y Terrille demostraron es que el límite inferior de Mn era menor a menos 1.009 y que el límite superior de Mn era mayor a 1.06. Recordemos, límite inferior y límite superior es simplemente que si tenemos algo oscilante nos quedamos con el límite inferior, o si tenemos el límite superior nos quedamos con el límite de arriba. Pero la cuestión es que claramente
pasó estos límites. Esto es lo que demostraron Odlisco, aunque es importante decir que no dieron el contraejemplo. De hecho, hasta el día de hoy no se ha encontrado un contraejemplo. Sí se demostró que el primer contraejemplo tenía que estar por debajo de e a la 3.21 por 10 a la 64. Se imaginarán que esto es un número grande, ya que es del orden de 10 a la 1.39 por 10 a la 64. Así que imagínense todos los ceros que tiene esto. Hay muchos otros resultados intermedios que se consiguieron ya no para la conjetura de Mertens, sino para la de Stieltjes. Hasta ahora se mejoró esto que fue suficiente para tirar abajo la conjetura de Mertens. Nosotros teníamos que de 1985, Odlisco y Terriele habían conseguido límite inferior de Mn menor a menos 1.009 y límite superior de Mn mayor a 1.06. En el 2006 tenemos, perdón, en el 2016, esto es de 1985, tenemos que el límite inferior de Mn menor a menos 0.837625 y el límite superior de Mn mayor a 1.826054. Esto es por Hurst. Así que es evidente que todavía hay mucho trabajo para hacer en cuanto a la conjetura de Stieltjes. Ahora, una cuestión más que es muy interesante. Dijimos que la conjetura de Mertens implicaba hipótesis de Riemann. Eso tiene que ver con que 1 sobre la función z de Riemann es igual a la sumatoria desde n igual 1 infinito de nuestra función mu de n sobre n de s. Uno entonces podía tomar nuestra función m grande de x, y si esto fuera, que es o x un medio más epsilon, ahora decimos que es, esto es directamente una equivalencia con la hipótesis de Riemann. Por supuesto que esto no es la conjetura de Mertens, sino hubiéramos tenido la equivalencia. Esta O grande refiere al comportamiento asintótico cuando x tiende a infinito. Específicamente, nosotros vamos a tener que mx tiene que ser menor o igual a una constante, llamémosla k, por lo que está adentro de la O, que es x a la 1 medio más epsilon, para todo x mayor a algún x0, porque estamos hablando de algo asintótico. Cuando x tiende a infinito, estas dos cosas se deberían comportar de la misma forma. Es decir, que tiende a infinito como este x a la 1 medio más epsilon, que no es nuevo para nosotros, porque en la equivalencia con la fórmula que teníamos con la función de Liouville, justamente nos decía eso, que era asintótico con n a la 1 medio más epsilon, que la diferencia entre cantidad de primos pares y cantidad de factores primos impares en cada n era asintótico de esta forma, acá tendiendo a 0 con n a la 1 medio más epsilon. Por supuesto que la conjetura de Mertens nos dice que es x, bueno acá hay un n, pero es lo mismo, a la 1 medio, y eso es más fuerte. Por eso es que hubiera simplemente implicado, hubiéramos obtenido mx o x 1 medio, también de la conjetura de Stieltjes. Pero resultó que esto no es cierto, así que hay que refinar hacia el 1 medio más epsilon. Así que quedan algunas cosas pendientes, no solo lo que dijo Stieltjes, sino también encontrar cuál es el primer número n para el cual tendríamos que módulo de mn es mayor a raíz de n, entre otros resultados, así que es algo que todavía está abierto.
Por supuesto, también queda pendiente de la hipótesis de Riemann, donde ahí no alcanzó ver que mx se comportaba asintóticamente como x a la 1 medio, sino que ahora hay que ajustar y ver que se comporte asintóticamente con x a la 1 medio más un epsilon, con epsilon, no lo dijimos, menor a 1 medio. Así que el x a 1 medio no se ha podido utilizar para frenar de alguna forma a mx, pero hay que ver si 1 medio más epsilon sí frena y de esa forma implica la hipótesis de Riemann con la equivalencia.